Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la conferencia anual latinoamericana de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, que dadas las condiciones, dadas las circunstancias de este año, hemos decidido realizarla obviamente en forma virtual durante una semana completa de eventos, de sesiones, de prácticas, de charlas, de juegos con todos los participantes. Es un gusto enorme que estén aquí acompañándonos a nosotros en la inauguración de esta semana virtual de capacitación de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros. Tenemos para comenzar el panel de bienvenida del día de hoy, de inauguración, dos eminencias en el campo de la prevención y detección y control de delitos financieros: Elisa de Anda Madrazo, vicepresidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional, e Isamari Sánchez Ortega, embajadora de Panamá en Francia, a quienes voy a presentar en 2 segunditos más oficialmente, pero quería que supieran ustedes que están aquí con nosotros para la inauguración de este panel. Voy a hacer una breve acotación sobre algunas cuestiones técnicas y algunos temas de anuncios de la dinámica de la conferencia. Si tienen algún tipo de inquietud con respecto a al tema técnico, les pedimos que por favor refresquen sus navegadores como primer paso, y si no, pueden escribirle a eventos@acfss.org o el teléfono que está en pantalla también durante toda la conferencia. Es importante que tengan esto por cualquier inconveniente, pero el primer paso sería refrescar los navegadores si tienen algún inconveniente. Y allí abajo, en la sección de Q&A o preguntas y respuestas, pueden enviarnos todas las inquietudes, preguntas que ustedes puedan llegar a tener durante todo el evento, ya sean técnicas también o pueden ser preguntas relacionadas con el contenido. Los invitamos a todos a interactuar constantemente con nosotros durante el evento. Recuerden, brevemente, todas las sesiones serán grabadas y estarán disponibles en GRIP, esta plataforma en la que están trabajando ustedes, hasta el 16 de octubre. Solo los miembros de la asociación tendrán acceso a las sesiones grabadas después de esa fecha. Y algo muy importante para todos ustedes: recuerden que para recibir un certificado de participación de cada una de las sesiones, ustedes deben participar por lo menos hasta el 80% del tiempo de cada sesión. Y después deben llenar una encuesta o deben completar una encuesta de la sesión. Algo bien simple para recibir su certificado de participación. De no ser así, no lo van a recibir. Ténganlo bien presente, por favor, que tienen que estar presentes en por lo menos el 80% de la sesión. Luego vamos a repetir toda esta información, pero es importante que lo tengan presente. Tienen el Q&A, como les decía, para hacer cualquier pregunta, y también deben responder, les pedimos que respondan todas las preguntas interactivas durante la sesión, porque hay muchos juegos, hay muchos premios que los invitamos a que participen también respondiendo estas preguntas interactivas. Aquellos participantes que responden las preguntas interactivas, luego participan de un sorteo general de premios todos los días, que ya le vamos a contar. Son preguntas muy fáciles, preguntas muy dinámicas y muy lúdicas para ganar premios y actuar con nosotros en forma muy interactiva. Y también les pedimos una parte muy divertida dentro de la conferencia: es que tenemos una aplicación que se llama Goose Chase, con el código de juego ACFCS 2020, que es para acceder a esa aplicación, que es un juego o es una aplicación de juego, una aplicación lúdica para mantenerlos interactivos, donde les enviamos misiones, les enviamos juegos, les enviamos algunas participaciones para también participar de algunos premios, donde vamos anunciando ganadores todos los días, y el gran premio se va a anunciar el viernes.
pueden consultar el rastreador de juego para ver las fotos, videos, etcétera, de todas las misiones que van completando todos los participantes dentro de CRIP. Les comento que hasta el momento tenemos cerca de 4.000 participantes a esta conferencia. Así que estamos muy entusiasmados de contar con todos ustedes. Y ya para ir cerrando este housekeeping, para ir cerrando esta presentación de anuncios, les queremos dar muchísimas gracias a nuestros patrocinadores, en este caso Chainalysis y Acuity, quien gracias a ellos pudimos traer este evento totalmente gratis a toda la comunidad hispanoparlante, a toda la comunidad latinoamericana, a toda la comunidad hispanoamericana, para que participe totalmente gratis de esta conferencia. Así que gracias Chainalysis, gracias a Acuity por acompañarnos en este evento. Creo que va a ser un evento sin parangón, un evento sin comparación con otros. Así que les agradecemos y los invitamos a ustedes a que visiten en forma virtual los booths de todos los participantes. Allí en GRIP tienen el booth, tienen el stand de Acuity, tienen el stand de Chainalysis, que por cierto, ya lo voy a hablar del programa en especial, pero tenemos todo un día, mañana martes, sobre el criptomundo, el mundo criptográfico, con un apoyo gigantesco de Chainalysis que nos va a traer novedades enormes para este campo, donde también Elisa nos va a contar un poquito qué está pasando dentro del Gafi en el mundo criptográfico. Luego vamos a repasar nuevamente estos anuncios para ejercitarlos a ustedes, pero sin más preámbulo, primero déjenme presentarles a Joseph Gerard. Joseph es el presidente de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros. Nos acompaña desde Carolina del Norte, hoy en día en este mundo virtual, en este mundo donde esto que estamos haciendo hoy en día era impensado hace 6 meses. Y hoy prácticamente es algo que hemos naturalizado, es algo que lo llevamos con muchísima naturalidad. Joseph, thank you very much for being with us. Please be our guest and present, introduce yourself. Gracias, Gonzalo. Puedo recordar mis primeras experiencias en América Latina, una que involucró un viaje a Colombia y otro en Panamá. En ambos lugares encontré gente muy mestizos y deliciosos sabores en las comidas. También recuerdo a la exuberante naturaleza junto a ciudades modernas. La enorme herencia cultural, la diversidad social, la dinámica económica son una marca registrada en la región. Dentro del variado heterogéneo conjunto de países que componen el mapa de Latinoamérica, hay varios temas comunes que los acerca y hermana. Uno de estos temas, que no es exclusivo de Latinoamérica y que está muy presente en otras partes del mundo, es el tema del delito financiero. Ese es, creo, este evento para ayudarlos a ustedes, los profesionales encargados de detectar y prevenir el crimen financiero, a combatir el FinCrime de una manera más sólida y eficiente. Todos los asistentes a este evento son héroes en su propio sentido. Ese es aquí. Actuamos como una fuerza que une a la comunidad por una cosa mejor. Estamos muy entusiasmados con la participación de la vicepresidenta del Gafi, Elisa de Anda Madrazo, para que nos cuente las últimas novedades del principal organismo internacional de lucha contra el delito financiero y también muy honrados de que embajadora de Panamá en Francia, María Sánchez, nos puede acompañar. SCS tiene el privilegio de haber reunido una increíble variedad de expertos en la materia para este evento. Les agradecemos su participación y la usted asistencia. Entonces, escuchen, aprendan, disfruten.
Muchas gracias. Thank you very much, Joseph. Thank you very much. Estamos muy honrados de que haya aceptado participar la vicepresidenta del GAF, Elisa de Anda Madrazo y Isamari Sánchez en este evento tan importante en el inicio de la conferencia. Así que antes de presentarlas oficialmente a ambas altos líderes en este campo, déjenme comentarles que también nos acompaña Juan Carlos Medina Carruitero, quien es el expresidente del Comité de Cumplimiento de COPLAF, la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, quien me va a acompañar como moderador de este evento. Thank you very much, Joseph. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias, Isamari. Déjenme brevemente, antes que tome la palabra Elisa, déjenme introducirlos. Elisa es actualmente la vicepresidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional. Se desempeña como directora general de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México. Previamente ocupó el cargo de agregada de la Embajada de México en Washington. Además, en el 2016, Elisa fue designada por el Gobierno de México como coordinadora del proceso de evaluación mutua de México por el GAFI, en colaboración con el Fondo Monetario Internacional. En esta capacidad, se desempeñó como representante y punto de contacto entre el equipo de evaluación del Fondo Monetario Internacional y las autoridades mexicanas. Dentro del GAFI, Elisa ha ocupado el cargo de jefa de la delegación mexicana como copresidenta de la Red Global y Grupo de Coordinación Global Network and Coordination Group, como miembro del grupo directivo y como copresidenta del grupo de contacto sobre la membresía de Malasia. Antes de trabajar para el gobierno mexicano, Elisa ejerció la abogacía como abogada, como socia de bufetes de abogados. Se recibió de abogada en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y tiene una maestría en Derecho de Harvard Law School y una maestría en Administración Pública de Harvard Kennedy School of Government. Elisa, mil gracias por estar con nosotros el día de hoy. Antes de darte la palabra a ti, también aprovecho para presentar a Isamari Sánchez Ortega, que hoy, por cierto, entrega y presenta las credenciales ante el presidente Macron de Francia como embajadora de la República de Panamá en Francia. En su carrera profesional, Isamari se ha desempeñado como abogada, consultora, asesora legal de la Superintendencia de Bancos de Panamá, oficial de legal y cumplimiento en varios bancos de licencia general e internacional, fideicomisos y casa de valores. Ha ocupado cargos públicos como directora de la Unidad de Análisis Financiero, la UAF de Panamá, asesora de la Unidad para la Competitividad de los Servicios Internacionales del Ministerio de la Presidencia y obviamente actualmente se desempeña como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República de Panamá en Francia y cónsul general de Panamá en Marsella. También, Isamari, mil gracias por estar con nosotros. Es un placer enorme contar con sus presentaciones y su presencia el día de hoy, que obviamente está muy esperada por parte de nuestra audiencia. Elisa, nos encantaría si nos puedes contar un poquito dónde está parado el GAFI en materia de riesgos, en materia de visión hacia el futuro por cuestiones de lavado de dinero, financiación del terrorismo, prevención de armas de destrucción masiva y delitos financieros en general. Muchas gracias por estar con nosotros, Elisa. Muchas gracias, Gonzalo, por esa amable presentación. Y muchas gracias a la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros por la invitación también, y a su presidente, Joseph Gerand, por sus palabras. Es un honor para mí compartir también este foro con una gran mujer, con una gran trayectoria, como lo es la embajadora Sánchez. El Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, tiene 3 objetivos. Primero, fijar los estándares. El segundo es evaluar a los países. Y el tercero es promover sus estándares. Es por eso que la oportunidad de platicar con ustedes el día de hoy, que son los expertos en Latinoamérica, en esta región tan importante para GAFI, es que es un privilegio acercarnos a ustedes.
Quiero decirles a título personal que considero que la agenda que tienen para esta semana está maravillosamente planteada y diseñada, porque estarán abordando a lo largo de los siguientes días temas de vanguardia que están precisamente en la agenda actual de Gafi o que hemos estado trabajando en los últimos tiempos. Me refiero a temas como activos virtuales y la regla del viajero o del viaje. Me refiero a temas como beneficiario final, identidad digital y uso de nuevas tecnologías, y a los crímenes financieros que estamos viendo que están surgiendo o incrementando a raíz de la pandemia del COVID-19. Es por ello que quisiera, en lugar de entrar a fondo a cada uno de estos temas que ustedes tendrán la oportunidad de platicarlos con expertos ponentes durante la semana, platicarles un poco dónde está Gafi en estos temas, la injerencia que tiene en ellos y hacia dónde vamos. Empezaré con el primero de ellos, que es el tema de activos virtuales. Como les comenté, el primer objetivo de Gafi es fijar los estándares. En 2017 fue claro para Gafi que el tema de activos virtuales presentaba grandes oportunidades, como es la celeridad de las transacciones y el bajo costo que tiene tener transacciones con activos virtuales. Pero también fue notorio que tienen riesgos que tenían que atenderse. Y en ese sentido, Gafi empezó un trabajo para ver cuáles eran esos riesgos y si era necesario realizar cambios a nuestros estándares. Luego de años de trabajo, de 2017 al 2019, Gafi determinó que era necesario modificar las recomendaciones. Y fue así que la recomendación número 15 incluyó al sector de activos virtuales como un sector que tenía que ser regulado y supervisado. En ese sentido, como ustedes saben, las recomendaciones obligan a las jurisdicciones y las jurisdicciones tienen la libertad, dentro de su marco normativo, institucional y administrativo, a definir cómo es que van a implementar esos estándares. Cuando ustedes en sus respectivas jurisdicciones, porque sé que hay personas de muchos países en esta audiencia, analicen el tema y vean cómo sus autoridades están pidiendo que cumplan con estos estándares, los invitamos a considerar la guía de enfoque basado en riesgo para este sector que emitió Gafi en 2019, que no solamente es para las autoridades, sino para el sector público para apoyarlos en mejor implementar los estándares. También que consulten la nota interpretativa, que como ustedes saben, al igual que las recomendaciones, tiene un carácter vinculante para los gobiernos y en ese sentido les ayuda a ustedes a entender cuál es la génesis de los nuevos cambios y hacia dónde queremos ir. Ahora, es claro que el piso está fijo. El piso de dónde tenemos que partir todos los países para regular y supervisar al nuevo sector de activos virtuales y a sus prestadores de servicios ya se definió. Pero la parte de implementación toma tiempo y está presentando retos. Ustedes tendrán el día de mañana una sesión específicamente dedicada al tema de la regla del viaje o la regla del viajero. Este es efectivamente uno de los temas donde estamos presentando mayores retos y trabajando más con el sector privado. ¿En qué consiste esta regla del viajero? Así como las transacciones de otras instituciones financieras se obliga a que en la transacción se incluya la información del origen y del beneficiario, se está pidiendo que en las transacciones de activos virtuales se incluya también esa información. Pero hay retos tecnológicos, porque el que esa información viaje en una operación de activos virtuales es un reto en el sentido de que por su naturaleza de blockchain es información que en muchas ocasiones es pública y tenemos que cuidar la privacidad de esa información y de las personas que intervienen en las transacciones, pero garantizar que no sean anónimas. En ese sentido, estamos trabajando a través de un grupo de contacto con el sector privado y los invitamos a ustedes que están trabajando en estos temas o que tienen interacción con estos temas a sumarse a esta conversación que es de ambas vías con Gafi. Ahora, ¿qué tan bien están haciendo el trabajo los países o qué tan rápido lo están haciendo? A raíz de los cambios del 2019, este año hicimos, como podríamos llamarle en español, un corte de caja, un primer análisis de cómo íbamos. Y se vio que de 54 jurisdicciones que respondieron, solamente 35 habían empezado a implementar los estándares. De esos 35, solamente 15 habían hecho ejercicios de supervisión y de esos 15, solamente 8 habían implementado sanciones. Esto se explica porque es un sector nuevo, porque es un reto para los supervisores que no tienen experiencia y sobre todo habilidades en tecnología suficientes para supervisar al sector. Lo que quiero decirles es que estamos en esto juntos. Es algo nuevo y Gafi entiende que toma tiempo y queremos estar en contacto con ustedes, tanto gobiernos como sector privado, en la retroalimentación de cuáles son los retos que estamos enfrentando.
El próximo año haremos un siguiente corte de caja para ver cómo va avanzando y estaremos reportándolo a ustedes. Y mientras tanto, no queremos que en este tiempo de implementación o que tarde la implementación se cometan crímenes con estos activos que estamos viendo que están incrementando. Es por ello que en el mes de septiembre, hace un mes, en el mes de septiembre de este año, emitimos un documento de alertas, los red flags que llaman en inglés, o de focos rojos, en los que estamos indicando al sector privado y al sector público cuáles son estos riesgos que estamos observando y estas nuevas tendencias, riesgos geográficos, temas de arbitraje regulatorio y características tecnológicas que permiten incrementar el anonimato. Este documento es público y los invitamos a consultarlo. Otro tema que estarán viendo esta semana es el tema del beneficiario final. Gafi lleva trabajando en él mucho tiempo, pero sigue siendo un reto para los gobiernos y para el sector privado. Para darles una idea, Gafi tiene 4 tipos de calificaciones en la parte de efectividad y ningún país ha conseguido la calificación más alta. De hecho, de todos los resultados inmediatos que muestran las calificaciones en la parte de implementación de los países, esta parte, el área de beneficiario final, que es el resultado inmediato 5, tiene la segunda calificación más baja, digamos que de abajo para arriba. Los retos son muchos y para ayudar, Gafi emitió en el mes de octubre del año pasado, en octubre del 2019, un documento de mejores prácticas para ayudar tanto al sector público como al sector privado a mejor manejar el tema del beneficiario final. Lo que busca Gafi es que la información que tengan sea actualizada, que esté al alcance de las autoridades y que sea precisa. ¿Por qué? Porque no sirve tener información que no esté actualizada constantemente, porque como todos sabemos, los cambios accionarios y de control de las empresas puede cambiar constantemente. Queremos que la información esté completa y para ello necesitamos cruzarla con otras bases de datos como son las declaraciones fiscales y también queremos que la autoridad pueda obtenerla de manera ágil, que no tenga que ir detrás de una investigación, tener que ir al sector privado y pedir la información y tener que pasar, digamos, por una burocracia interna, tanto en el gobierno como con el sector privado. Para ello, los registros de beneficiario final están sirviendo mucho y se ha mostrado que los países que han implementado estas bases de datos han tenido mejores resultados. Ahora, Gafi no es prescriptivo. Gafi no le puede decir a un país soberano cómo implementar los estándares. Cada país tiene un sistema legal distinto. Puede ser de common law, digamos, como son en los países anglosajones, puede ser de derecho civil, como es en Latinoamérica. Y en ese sentido no hay una fórmula perfecta, pero sí hay características que Gafi pide que los países implementen. Y para ello recomendamos un sistema multidimensional que tenga las siguientes características. Primero, que todas las compañías tengan la obligación de tener y transmitir inmediatamente a las autoridades la información actualizada de sus beneficiarios finales. La segunda es que haya una base de datos que junte toda esta información. Y la tercera es que contemos con otro tipo de información o bases de datos, como les comentaba, que son, por ejemplo, las declaraciones fiscales, para cruzar y verificar la veracidad de esta información. Pasaré al siguiente tema, que es el tema de uso de nuevas tecnologías y de la digitalización. Como ustedes saben, el sector privado invierte muchísimo dinero en el tema de compliance. Y está probado que tecnologías como la inteligencia artificial, los algoritmos, los métodos de aprendizaje automático y las bases de datos agregadas, por ejemplo, pueden potencialmente detectar y prevenir crímenes financieros de manera más rápida y económica. Y en ese sentido, Gafi tiene la obligación de entrar al tema y lo estamos haciendo. En marzo de este año emitimos la Guía de Identidad Digital. Aclaro, no es identificación digital, es identidad digital. Va más allá de una mera identificación. Este documento sirve al sector público y al sector privado para implementar la identidad digital que, como ustedes saben, está cambiando el paradigma de cómo realizamos la debida diligencia y la debida identificación de nuestros clientes y usuarios en las operaciones que tenemos con ellos. Es un documento público que también los invitamos a consultar y estaremos en el transcurso del siguiente año realizando mayores trabajos en el tema de nuevas tecnologías y digitalización. Para ello, Gafi tiene una comunicación abierta con el sector privado y, como Gonzalo platicaba al principio, el mundo está cambiando y ofrece grandes beneficios y ventajas que antes quizás existían, pero no estábamos utilizando.
y uno de ellos es el acercamiento que podemos tener por estas plataformas. Así que acérquense a Gafi, a nuestra página de internet. Estamos aquí juntos en esta lucha porque el trabajo no es solamente de las jurisdicciones o de Gafi, sino el tercer elemento que es muy importante es el sector privado. Ustedes son los ojos y los oídos de las autoridades y quienes están en la primera línea de defensa de los sistemas de prevención y combate. Entonces los invitamos a acercarse con nosotros. Y el último tema que tratarán el viernes son las nuevas tendencias y tipologías. Sobre este tema, con la nueva pandemia del COVID-19, Gafi inmediatamente hizo una consulta con todos sus miembros y observadores, por ejemplo, el Banco Mundial, Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional, para ver qué estaban viendo las jurisdicciones. Tenemos una fotografía del mes de mayo. Como todo análisis de riesgos, puede haber cambiado de mayo a ahora, porque los riesgos evolucionan. Así que tómelo con la reserva de que es una fotografía del mes de mayo. Pero únicamente en los meses de febrero a mayo ya veíamos un incremento muy importante en el tema de fraude cibernético, de delitos cibernéticos, de utilización de activos virtuales precisamente para pedir las extorsiones electrónicas, de secuestro, por ejemplo, de equipos. Estábamos viendo desafortunadamente un aumento importante en pornografía infantil. Esto obedece a dos razones, porque los niños y las niñas están más tiempo en línea y pueden ser captivos de este crimen, pero también porque desafortunadamente hay mucho viaje de turismo sexual y con las restricciones de viaje de COVID muchas personas están acudiendo al Internet para este tipo de delitos. Así que les pedimos que desde la perspectiva del sector privado lo tengan presente, tengan en el radar estas tipologías y estas tendencias, porque en sus manos también está prevenir estos crímenes si detectan que esto pudiera estar pasando por sus sistemas. Y el último que estamos viendo es un abuso de las personas, por ejemplo, en recaudación de organizaciones que se dicen ser benéficas, pero en realidad son falsas, o que ofrecen oportunidades de inversión fraudulenta. En estos momentos donde muchas personas están entrando para tratar de apoyar organizaciones sin fines de lucro, desafortunadamente criminales pretenden ser parte de estas organizaciones y pedir fondos. Esto es un resumen de lo que Gafi está viendo con relación a las nuevas tipologías y tendencias. Ahora, quiero entrar a un tema muy importante y al final de esta presentación, solo unos minutos, para hablarles de un tema del que usualmente no platicamos en estos foros. Y no platicamos en estos foros porque hace mucho que Gafi no ha cambiado las reglas del juego y en realidad las obligaciones que tiene el sector privado son muy acotadas. Y es el tema de proliferación de armas de destrucción en masa. Gafi tiene competencia en estos tres delitos financieros: lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y proliferación en masa. Los primeros dos los trabajamos constantemente, hay grupos de trabajo que estamos avanzando periódicamente, pero el último, honestamente, llevábamos tiempo sin entrar a un análisis profundo de qué podíamos hacer mejor. En 2018 se formó un grupo de trabajo y analizamos todas las evaluaciones que se habían realizado y fue claro que era necesario realizar cambios para mejorar la implementación en este tema. Y en ese sentido se detectó, por ejemplo, que el sector privado y también los gobiernos no estaban realmente analizando los riesgos de proliferación de armas de destrucción en masa. Y también hacía falta coordinación entre las autoridades a nivel doméstico en este tema. Así que Gafi determinó en junio de este año, es una decisión muy reciente, que vamos a tener cambios a la recomendación 1 y a la recomendación 2. Como ustedes saben, la recomendación 1 tiene que ver con el entendimiento de los riesgos y permea al sector privado. Y la recomendación 2 tiene que ver con la coordinación doméstica. Por el día de hoy me abocaré al primero de los temas, que es la recomendación 1. Gafi determinó que era muy importante escuchar al sector privado e hizo una consulta pública que estuvo abierta todo el verano hasta el 31 de agosto. Lo menciono porque pese a que esta consulta o esta etapa de la consulta ya cerró, es una muestra de que Gafi está abierto sector privado y de la importancia de ustedes de acercarse a nosotros también y estar presentes en los temas que estamos avanzando. Como resultado de esta consulta pública y después de escuchar la retroalimentación del sector privado, estaremos teniendo una reunión en las próximas semanas, en este mismo mes de octubre, para tomar determinaciones posiblemente en este tema. No les puedo dar cuál es la definición final porque eso está en manos de las delegaciones que son miembros de Gafi, pero sí les puedo adelantar que es claro que Gafi irá por un enfoque de pedir nuevas obligaciones en que se entiendan los riesgos de una indebida implementación o una evasión de la implementación de las sanciones financieras dirigidas. Esto no le aplica a todos los sectores y no le aplica a todos los sujetos obligados,
pero es obligación de cada uno de ustedes, independientemente del sector en el que estén y del tipo de negocio que tengan, analizar si tienen este riesgo o no. Si no tienen este riesgo, Gafi no quiere meterles mayores requisitos regulatorios, no quiere incrementar el de-risking o afectar la inclusión financiera. Pero si ustedes están cercanos a estos riesgos o pudiera estar pasando por sus operaciones dinero relacionado con personas que han sido designadas por sanciones financieras dirigidas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ustedes tienen que tenerlo presente y mitigar ese riesgo. Esto implica que necesariamente tienen que analizar si están sujetos a este riesgo o no para determinar si quedan dentro o quedan fuera. Entonces tenemos que entender cuáles son esos riesgos, si son riesgos que devienen de la región en la que estamos operando, si son riesgos que devienen del tipo de transacciones que están operando, si son riesgos que devienen del tipo de clientes con los que están teniendo transacciones. Lo único que quisiera yo con este tiempo es ponerlo en el radar de ustedes, porque serán cambios que serán efectivos en los siguientes años. Y ustedes que están activamente involucrándose en el tema y capacitándose en el tema, tienen la ventaja de conocerlo antes que los demás, empaparse en el tema y poder mejor servir a sus propios negocios o a sus propios clientes cuando esto sea obligatorio. Ahora, como mencioné, si bien ya está cerrada la consulta pública, si es que en octubre no se toman determinaciones, es posible que se vuelva a acercar al sector privado para pedir mayor opinión. Así que, por favor, estén atentos. Y lo que yo les dejaría de conclusión es que el cumplimiento de la mitigación y de las obligaciones con relación a proliferación de armas de destrucción en masas va a pasar de un palomear la lista, de un tick box approach, como dicen en Estados Unidos, a realmente entender los riesgos y mitigarlos. Y por eso no va a ser suficiente para nosotros, Gafi, que un supervisor se quede satisfecho con saber que un negocio está corriendo las listas, como decimos en español, de las sanciones financieras dirigidas, sino que pediremos que vayan más allá y que haya en verdad un entendimiento, una evaluación y una mitigación de estos riesgos. Espero no haberme extendido mucho, estoy muy contenta de participar con ustedes y estoy abierta a las preguntas que podrían tener y muy deseosa de tener esta conversación contigo, Gonzalo, con usted, embajadora, y también con Juan Carlos Medina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elisa. Obviamente has abierto varias puertitas ahí que ya las vamos a abarcar y de hecho estamos recibiendo ya varias preguntas por parte del público y los alentamos a los participantes a que nos envíen todas aquellas preguntas que consideren pertinentes para este panel, a ver si se las transmitimos a la vicepresidenta y a la embajadora también. Por cierto, embajadora, exdirectora de la UAF en Panamá. Has tocado unos temas interesantes que ya lo vamos a abordar, pero creo, por ejemplo, voy a aportar mi granito de arena con el tema de ciberseguridad. Bueno, con el tema de proliferación o financiación de proliferación de armas de destrucción masiva, es un tema nuevo, distinto, creo, para la región, donde todavía no hemos aceitado, todavía no estamos ejercitados en tema de prevención de delito financiero o lavado de dinero 100%, y nos viene esto que obviamente es un requerimiento, es una obligación internacional, pero creo que es una variable nueva que vamos a tener que entender, porque no creo que entendamos muy bien todavía cómo funciona, pero es interesante poder ahondar un poco más para saber cómo vamos a estar preparados para el futuro. Y con respecto al tema de ciberseguridad, creo que me parece que en el futuro se viene una fusión posiblemente entre los espacios de protección, de control en delitos financieros y los espacios de protección y control en ciberseguridad de algún aspecto. Vemos algunos hackeos, vemos algunas violaciones que han ocurrido con instituciones financieras, por ejemplo, donde muchos de los controles que tienen para el delito financiero, los pilares para el programa de cumplimiento en delitos financieros, pueden aplicarse para el cumplimiento en ciberseguridad. Como por ejemplo podemos ver en ejemplos como el Departamento Financiero de Nueva York, que obliga a sus supervisados a contar con programas de cumplimiento en ciberseguridad, además del programa de cumplimiento en delitos financieros. Creo que viene un marco, una época de convergencia con un enfoque tal vez más integral, más holístico, donde se aprovechen las sinergias en los dos campos. Y mientras más nos digitalicemos, mientras más tengamos operaciones en el mundo digital, más vamos a tener que protegernos al respecto. Así que creo que has abierto unos espacios allí, Elisa, muy interesantes para las preguntas de los participantes.
Antes de pasar un segundito a Isamari, que ya paso en un segundo, déjenme ponerles para preguntarle a la audiencia en esta encuesta, en esta pregunta de interactiva, ¿cuál crees o cuál es tu principal preocupación en relación con delitos financieros? Tienen una serie de opciones allí, que algunas son, que es toda opción múltiple, que pueden elegir varias opciones para explicarnos cuál creen o cuál es su principal preocupación, qué es lo que piensan o qué es lo que más les preocupa en tema de delitos financieros, si es la evasión de impuestos, si es el lavador de dinero como una industria o como una profesión, si son los flujos de dinero en el sector inmobiliario, si es la corrupción, que ya ha caído bajo el paraguas de los delitos financieros, obviamente el tema de digitalización. A ver, cuéntanos a ver qué es lo que le parece y vemos los resultados y ya pasamos a Isamari. Le damos un segundito para que nos contesten. Isamari, les comento, no sé si les comenté, sí, que hoy presenta las credenciales de embajadora ante el presidente francés. Ahora vamos a ver la respuesta, cuál es el porcentaje. Les comento, todas las respuestas son absolutamente anónimas. Nadie va a saber qué respondió. Viene en porcentaje nomás. ¿Cuál es la principal preocupación para ti en relación con los delitos financieros? Vamos a ver el resultado. Un 49%, casi 50%, el lavado de dinero como industria. Un casi 60% la corrupción en el sector público. Un 47% de la digitalización de la economía con criptoactivos y la ciberseguridad, lo que hablábamos recién, Elisa. La evasión de impuestos está en un 21% de este universo de participantes el día de hoy a la conferencia, como para darnos una idea. Y déjenme que les presente ahora a Isamari Sánchez, quien es la embajadora de Panamá en Francia. Isamari, es un gustazo enorme también tenerte con nosotros el día de hoy. Contanos un poquito lo que va a ser hoy la entrega de la credencial, la presentación de la credencial, y también un poquito de tu historia como ex directora de la UAF en Panamá. Bueno, primero que todo, buenos días, buenas tardes, dependiendo de parte del mundo se encuentren. Muy agradecida con la invitación, me siento muy feliz de seguir siendo parte del grupo selectivo que se dedica a la lucha contra el lavado de dinero. Desde esta embajada pues seguimos ese alineamiento, es parte de nuestro plan de trabajo requerido por el presidente de la República de Panamá específicamente. La ceremonia de hoy pues va a ser muy pequeña, muy sobria por la pandemia, muy corta. Aprovecharé el poco tiempo que tenga con el presidente Macron para decirles cosas importantes, entre esas el tema de las listas. Es mi prioridad, así que deséenme suerte. Le hablaré de todos los esfuerzos que hemos hecho como país. Y pues mientras estuve directora de la UAF fue poco tiempo, realmente por un tema personal, con mi hermano que es el director de la Junta de Control de Juegos, decidimos para evitar un conflicto de intereses que uno de los dos se moviera y pues yo tomé la decisión de moverme, pero Dios sabe por qué hace las cosas y sigo aquí en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. De la UAF, pues es una entidad en Panamá muy organizada, tiene una importante función en todo lo que es el tema de las listas, el tema de se capacita mucho al personal, siempre está a la vanguardia, tiene un personal capacitado y juega un rol importantísimo en los temas de la lucha de Panamá, en los temas de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Perfecto. Bueno, y ahora tienen una tarea importante allí en Francia. A ver si nos cuentan. Bueno, estamos recibiendo muchas preguntas de los participantes para las dos, ¿no es cierto? Por supuesto, Elisa y Isamari. Pero bueno, ¿cuáles son, Isamari, para ti los puntos preeminentes para Panamá en relación de su lucha de lavado de dinero y delitos financieros en general? Ok. En cuanto a los puntos preeminentes, mencionaré relacionados con los hallazgos del informe de la evaluación mutua del GAFRE finalizada en el mes de febrero de 2019. De aquí los avances de Panamá al respecto. Se creó la Unidad para la Competitividad de los Servicios Internacionales dentro del Ministerio de la Presidencia para dar seguimiento a la estrategia para la salida de las listas. Reuniones de alto nivel cada semana son realizadas con el presidente Cortizo
y las autoridades competentes y relacionadas con el caso. También se creó el Sistema Electrónico de Inscripción Registral, donde se crea el estatus suspendido para las sociedades anónimas que están morosas o no tienen agente residente por más de 90 días. Se creó la Superintendencia de Sujetos No Financieros, que antes era una intendencia. Se crea para darle un realce y una importancia a la función que realizan al regular 11 sectores diferentes: abogados, contadores, casinos, compra y venta de autos, compra y venta de metales, zonas francas, casa de empeño, entre otros. Esta superintendencia tiene patrimonio propio, tiene autonomía, funciones de regulación. Adicional, se creó el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas. De esta manera se obliga a todos los abogados a proporcionar la información sobre los beneficiarios finales de las diferentes estructuras jurídicas que constituyen en calidad de agentes residentes, incluyendo la verificación y la actualización de la información. También se realizaron modificaciones al Código Penal de Panamá al establecer el delito de evasión fiscal, donde se exima de pena a las personas que paguen el monto de la obligación tributaria antes de la sentencia o en fase de investigación, es decir, que se beneficie una sola vez, y se elimina la posibilidad de la reincidencia del delito fiscal. También en cuanto a los remitentes de dinero sin licencia, se hizo otra modificación al Código Penal estableciendo el tema de las transferencias de dinero sin licencia, la remesa ilegal como un delito, con penas de prisión de 5 a 8 años. También se fortaleció la evaluación nacional de riesgo, incluyendo las medidas que fortalecen la medición del riesgo y la actualización de la calificación nacional de riesgo, ambos en la materia de financiamiento del terrorismo. Luego de la excelente presentación de la señora Elisa, pues nos tocará volver a revisar esto una vez GAFI de los lineamientos establecidos en materia de medición de riesgo de financiamiento del terrorismo. Entonces, pues yo resumiría los puntos preeminentes para Panamá, de lo que son los hallazgos a lo que hemos trabajado y seguimos trabajando. Gracias, Gonzalo. Perdón, como pasa ahora en esta época, uno queda muteado, como se dice, y sigue hablando solo. Mil gracias, Isamari. Sí, seguramente no tienen una tarea fácil por delante. Yo debo decir que el registro mercantil de Panamá en su momento fue uno de los primeros registros mercantiles, yo como periodista investigativo, al que acudía para poder buscar información. O sea que fue una fuente muy, muy útil en su momento. Estamos hablando 20 años atrás, ¿no es cierto? O sea, yo creo que el tema registro corporativo, registro mercantiles para el descargo o la inclusión de información sobre los beneficiarios finales puede ser una herramienta muy útil, muy interesante para utilizar. Creo que no se va a acabar ahí. De hecho, tenemos un panel el día de hoy sobre beneficiario final, pero por lo menos lo pone en el tapete para el tema de la discusión. De la misma manera que yo creo, Isamari y Elisa, que el tema de delito financiero o el control de delito financiero no es un tema donde vamos a tener una respuesta blanco o negro. Siempre creo, y casi todos los aspectos va a haber matices de grises, donde creo que lo importante por allí es tirar la idea, crear conciencia y debatir cuáles pueden ser los mejores caminos, las mejores estrategias para tratar de transparentar el sistema. Pero no creo que se llegue ni a un blanco total ni a un negro total. Por ejemplo, del GAFI del año 2012, cuando incorpora la figura de la evasión fiscal como delito subyacente, creo que de alguna manera sienta precedente y dice, evidentemente hay que apuntar de alguna manera a la evasión fiscal. ¿Cómo apuntará cada país? Cada país va a determinarlo, pero es importante por lo menos poner el tema en el tapete. Juan Carlos, perdóname que no te he dado la palabra, estoy hablando demasiado. Te dejo opinar, te dejo hablar, tú eres muy entendido, mucha experiencia en América Latina, con 2 veces presidente del comité en FELABAN antilavado de dinero y a cargo de las operaciones de cumplimiento de varias organizaciones internacionales. No sé si quieres aportar algo. Sí, muchas gracias, Gonzalo. En primer lugar, agradecer a la asociación por la oportunidad de poder compartir este panel contigo, Gonzalo, y con Elisa y con Isamari, grandes profesionales en este campo antilavado, ¿no? En realidad, y viendo justo la serie de preguntas que ya los participantes nos están mostrando, evidentemente lo que nos comenta Elisa e Isamari son puntos que siempre están en agenda, digamos, en carpeta de los oficiales de cumplimiento y los sujetos obligados. Y de repente, en ese sentido, como para poder ir dinamizando un poco este diálogo y poder aprovechar el tiempo que tanto Elisa como Isamari nos están dando,
De repente podría dirigirme un poco a Elisa. Y efectivamente, Elisa mencionaba un tema muy importante que es la diferenciación entre lo que es la identidad digital y la identificación digital, ¿no? Que es generalmente una de las condiciones que a veces tienden a confundir un poco a algunos sujetos obligados, ¿no? En ese sentido, de repente, Elisa, y agradeciéndote nuevamente por estar con nosotros, en muchos países de Latinoamérica se está incursionando en la apertura de cuentas bancarias totalmente digitales, donde no se requiere la presencia de los clientes, evidentemente, ¿no? ¿Qué medidas recomienda que deberían adoptar las entidades como mínimo para evitar estos actos financieros? Sabiendo que, por ejemplo, hay una gran brecha digital en Latinoamérica, ¿no? Donde bien la identidad digital es una práctica que yo creo que hacia allá vamos todos, muchos países de Latinoamérica todavía terminan teniendo esa gran diferencia entre lo que se puede aplicar y lo que de repente la guía de identidad digital sí nos puede proponer. Muchas gracias por la pregunta. Mira, yo te diría que lo más importante con el tema de la identidad digital es la privacidad de la información, o sea, los riesgos, que es lo que tú preguntaste, qué es lo que tienen que tener presente si utilizan el tema de identidad digital el sector privado. Tenemos que mitigar los riesgos que son relativos a la privacidad de la información de la persona y la confidencialidad de la información. Como tú sabes, por ejemplo, en Europa el tema de la protección de datos es un tema de mucha vanguardia y de mucha importancia en la agenda europea. Y teniendo un presidente alemán ahorita en Gafi, es un tema que se está priorizando. Ahora, si se puede garantizar la protección de la información, la confidencialidad y la protección de los datos, Gafi está a favor del uso de las tecnologías. Eso es claro. Ahora, como toda ventaja tiene sus riesgos. Entonces, una vez mitigados, identificados, si la evaluación es que se pueden contener, estamos a favor de que se utilice. Yo te diría que en realidad ya también se está utilizando. O sea, la digitalización es una realidad. Se estima que el 60% del GDP para el año 2022 va a pasar de forma digital. Tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario han establecido en su agenda que para el 2030 todas las personas del mundo deben de tener ya una identidad digital. Países como India tienen a toda su población ya registrada con una identidad digital. No es fácil. Ay, perdone, Elisa, ¿puede repetir los números y la fecha? Me parece una información súper valiosa esa que habías comentado. ¿Cómo son las fechas? ¿Qué es lo que se estima? Sí, bueno, te comento. Se estima que para el 2022 el GDP global, el 60% del GDP global pase de manera digitalizada, o sea, se haya digitalizado este monto. Las transacciones digitales crecieron en 2019 13%. En 2020 todavía no tenemos el dato, pero en el contexto del COVID no podemos más que imaginarnos que va a acelerarse esta tendencia. Y tanto el Banco Mundial como las Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional han establecido como meta que para el 2030 toda la población del mundo debe de contar con una identidad digital. Esto implica que los países deben de construir ya sistemas confiables e incluyentes para toda la población. Ahora, cuando digo esto y hago el llamado a que ya se está pidiendo que los países trabajen en ello, no quiero decir que nada se ha hecho, porque muchos países no han esperado este llamado o estos lineamientos para poner manos a la obra. Y un ejemplo de ellos es India, quien tiene ya con una identidad digital a más de 1 billón de personas. Ha sido un reto importante, ha sido un reto que ha llegado, por ejemplo, a la Suprema Corte de India por el tema que comento de los riesgos que puede tener. Pero, sin embargo, lo que muestra el ejemplo de India es que esto es posible. Y no es el único sistema. Hay otros países. Si tú me permites poner un ejemplo para las personas que están escuchando de cómo estamos imaginando esto, es una base pareja de todas las jurisdicciones de cuáles son los requisitos que tienen que tener estas identidades digitales. Tú, Gonzalo, o la embajadora, cada uno tiene su pasaporte de un país distinto, pero cuando viajan a otro país, su pasaporte puede ser verificado con el mismo sistema. Tienen las mismas medidas de seguridad, los mismos códigos. Es decir, si bien cada país emite el suyo, hay un concierto internacional a través de una organización de cómo deben emitirse esos pasaportes. Algo similar está pensándose con el tema de la identidad digital.
donde tú tengas tu identidad digital emitida por tu gobierno, pero que si tienes que realizar una operación en otro país, ya sea con el sector privado o con el gobierno, esa misma identidad digital pueda ser verificada del otro lado del mundo. Y para eso es tan importante que los organismos internacionales como Gafi y otros fijen ese piso parejo para ayudar a organizar al concierto internacional. No, muy buen dato ese, Elisa, no sé si quiere aportar algo, Isamari, déjame decirte nomás, yo conozco o he escuchado o he presenciado charlas donde hablan de países, jurisdicciones que emiten residencias digitales para personas donde posiblemente ni siquiera han puesto el pie en esa jurisdicción, solamente tomándole los datos biométricos a través de una embajada, de un consulado, y después con esa residencia digital, sin haber participado en ese país, pueden tal vez operar, tal vez abrir compañías, tal vez abrir alguna cuenta financiera, etcétera, etcétera. O sea que es un tema para tenerlo bien en el tapete. No sé, Isamari, si tienes algún comentario. Bueno, en Panamá, puede decir que el acuerdo bancario 1-2013, emitido por la Superintendencia de Bancos de Panamá, establece las reglas para las cuentas de trámite simplificado, dando la facilidad de vincular estas cuentas con medios electrónicos. Algunos bancos están utilizando esta modalidad a la fecha. Sin embargo, ellos deben establecer y documentar todos los mecanismos para identificar al cliente y definir los procedimientos para prevenir el uso indebido de dichos canales electrónicos, de conformidad con las regulaciones de la banca electrónica, riesgo tecnológico, así como de prevención de uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios. Nuestra normativa local permite la apertura de cuentas con una debida diligencia simplificada para el caso de personas naturales, cuenta individual, en moneda nacional, que el saldo no sea superior a los 1.000 balboas, depósitos y retiros mensuales no mayores de 1.500 balboas, con solo presentar la cédula de identidad personal. La normativa local establece nuestros lineamientos. Se establece un umbral de la fuente de los recursos cumpliendo con los estándares internacionales y los estándares de Centro Financiero Internacional. Los bancos que ofrezcan estos servicios, somos conscientes, deben contar, y repitiendo un poco lo que dijo la señora Elisa, tienen que contar con los procedimientos que les permitan monitorear, evaluar y controlar los riesgos, auditorías para evitar las vulnerabilidades del servicio, entre otras medidas de control que se pudieran implementar. Excelente. Te hago una pregunta que la verdad, ya te dijo Juan Carlos, pero creo que es una pregunta del millón, que lo vemos constantemente, pero nunca tenemos a personalidades como ti, Elisa o Isamari, para que opinen al respecto. Dice la pregunta de uno de los participantes. Vemos que las shell companies, a pesar de ser legítimas y legales en la mayoría de las jurisdicciones, siguen jugando un papel en importantes operaciones del crimen organizado. ¿Cómo se puede transparentar la participación de las compañías fantasmas en estos ardides? Y más en estos tiempos tumultuosos de noticias. Yo no sé, te dejo la pelota en tu campo, Isamari, como primera medida la pregunta, después le vamos a pasar a Elisa. Pero creo que es una pregunta válida, álgida, pero importante. Bueno, Gonzalo, gracias por la pregunta. Como yo la contesto, pienso que Panamá, por su experiencia, en base a los logros que hemos logrado en esta materia de identificar al beneficiario final de las sociedades, podemos hablar de algunos puntos importantes. En cuanto a las acciones al portador, en el año 2010, Panamá no contaba con ningún mecanismo para identificar a los propietarios de las acciones al portador, emitidas por sociedades panameñas. A través de sendas modificaciones de los años 2003, 15 y 16, Panamá introdujo medidas que restringieron la posibilidad de emitir acciones al portador y estableció los mecanismos claros para identificar a los propietarios de dichas acciones. Las acciones al portador persistentes que no fueran depositadas ante un custodio autorizado antes del 31 de diciembre de 2015 se le harían definitivamente. Eso se estableció en su momento y está vigente a la fecha. De lo anterior, esto trajo como consecuencia que el número de sociedades anónimas con acciones al portador en Panamá se redujeran. En el 2019 solamente ascendían a 2.282 sociedades, o sea que se pudo hacer una limpieza. El gobierno panameño ha incluido dentro de los programas de supervisión de la nueva Superintendencia de Entidades No Financieras y de la Dirección General de Ingresos la supervisión de los custodios de acciones al portador, con el fin de garantizar que los custodios autorizados mantengan la información de los propietarios de estas acciones al portador, previamente emitidas y en todos los casos. También
se estableció un mecanismo de supervisión y acceso a la información contable. Desde el 2016, Panamá realizó modificaciones en su normativa para fortalecer su capacidad de acceso a la información en poder de actores privados. En el año 2016 se aprueba la Ley 51, la cual otorga a la Dirección General de Ingresos poderes para inspeccionar in situ y supervisar todas las fuentes privadas de información y refuerza las penalidades en caso de incumplimiento. Sumado a ello, Panamá aprobó la Ley 52 de 2016, que obliga a todas las compañías operando en el exterior a proporcionar la información solicitada por la autoridad competente a sus respectivos agentes residentes en Panamá. Esta ley estableció la obligación para que dichas entidades lleven la contabilidad y conserven la documentación de soporte, cubriendo esta deficiencia legislativa. Nuestras autoridades se encuentran actualmente trabajando en la definición de medidas que permitan subsanar estas brechas y han planteado dedicar más recursos para que haya una supervisión efectiva de esta obligación, lo cual nos parece sumamente importante, y también introducir una modificación legislativa para crear una licencia de agentes residentes, con el propósito de supervisar el cumplimiento de sus obligaciones de una manera más eficiente. Dichos agentes residentes, el propósito es que estén autorizados y obligados para garantizar que la contabilidad sea conservada para las sociedades constituidas en Panamá que operan en el extranjero. También podemos mencionar la identificación del beneficiario final, donde Panamá ha implementado cambios en su legislación para el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y para asegurar que esa información sea mantenida por todas las entidades. No voy a profundizar en este tema porque ya lo mencioné en la pregunta anterior. Y también la creación de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, que también no vamos a profundizar porque fue parte de la pregunta anterior. Así que con esto, Gonzalo, pues yo resumiría un poco los controles o cómo ha cambiado las sociedades con acciones al portador en Panamá, que prácticamente son inexistentes hoy en día. Y las que existen pues están muy controladas por un custodio, pero la mayoría han desaparecido en la práctica. Gracias. Ya lo hemos visto cómo ha evolucionado Panamá al respecto. De todas maneras, es válido aclarar que la Shell Company, la famosa Shell Company y otros instrumentos societarios son absolutamente válidos y legítimos en la mayoría de las jurisdicciones. El hecho es que las propias características, en alguna manera, en algún sentido de opacidad, no permita ocultar al delincuente, ocultar la actividad ilegal, ilícita detrás de esta organización, detrás de este organismo que se ha creado en manera espuria, ¿no es cierto? Elisa, no sé qué comentario que puedes o quieres agregar al respecto con respecto a las Shell Companies, a la famosa Shell Company o compañías fantasmas. Muchas gracias, Gonzalo, y muchas gracias por la pregunta. Yo creo que la realidad habla por sí misma y efectivamente, si bien las compañías fachadas pueden ser legales y legítimas, también son utilizadas como un vehículo para facilitar crímenes de lavado de dinero que a la vez tapan otro tipo de delitos subyacentes, precedentes, predicados, como quiera que le llamen en cada jurisdicción, que afectan gravemente a nuestras sociedades. Para aquellos que están escuchándonos el día de hoy y que trabajan directamente con compañías fachadas, piensen cómo pueden ser utilizadas estas compañías por criminales y las consecuencias que ello puede tener. En la medida en que piensen en los riesgos que tienen estas compañías, pueden entender esos riesgos y mitigarlos. Porque al final del día no se trata de una compañía más, una compañía menos. Porque el lavado de dinero no es un crimen sin víctimas. Atrás de cada dólar que es lavado por un narcotraficante a través de una compañía fachada, hay un delito de tráfico de drogas que afecta a nuestra sociedad. Atrás de cada dólar que es lavado a través de una compañía fachada por una persona que trafica con pornografía infantil, hay un niño y una niña que es sujeta a esa pornografía. Entonces, es muy importante pensar que no es un ejercicio nada más de checklist, como lo platicábamos hace rato. Hay delitos predicados atrás del lavado de dinero y hay dinero que se utiliza después de ser lavado para facilitar esos crímenes. Y eso es lo que debe de motivarnos en el día a día para combatirlos. Ahora, efectivamente hay retos muy importantes en el tema de beneficiario final. Yo te diría que lo que ha detectado Gafi en el sector privado es una disparidad entre los diferentes sectores y los diferentes actores del entendimiento del tema del beneficiario final. En muchas ocasiones, contadores, abogados u otras instituciones financieras o no financieras se involucran en compañías fachadas que están lavando dinero no sabiendo que eso está pasando y están facilitando el lavado de dinero por negligencia,
por no realmente conocer los riesgos que tienen estos acuerdos legales. Entonces, no estamos diciendo que no deben existir las compañías, porque como bien dices, son legales y legítimas en muchas ocasiones, pero debemos estar ciertos de que las compañías pueden ser mal utilizadas, y ahí está el deber del sector privado y de las autoridades en compañía de detectarlo y limitarlo. Ahora, la embajadora nos da ejemplos de cómo lo están realizando estos trabajos en su jurisdicción, y hay muchos otros ejemplos de cómo lo están haciendo otras jurisdicciones. Pero yo te diría que lo importante que puede ofrecer Gafi es un panorama general desde arriba de qué es lo que estamos viendo. Y para eso es que se desarrolló el documento de mejores prácticas que emitimos en octubre del 2019, donde decimos qué es lo que sí está funcionando en términos generales como principios. Y son las características que mencioné hace un rato, de un sistema multidimensional, donde las compañías estén obligadas a informar a la autoridad de manera inmediata de cambios en sus accionistas o en el control accionario o de destino de la compañía, que esa información sea parte de un registro que tenga la autoridad, al que tenga acceso de manera rápida, y que esa información pueda ser cruzada y verificada para garantizar que es no solamente actualizada, sino precisa. ¿Quién lo está haciendo bien y quién lo está haciendo mal? Pues Gafi lo analiza país por país dentro de sus evaluaciones, pero sí hay ejemplos de cómo se hacen de manera distinta. Por ejemplo, en Bélgica hicieron un grupo de autoridades que en el momento que determinan que hay una compañía utilizada para estos efectos, compañía fachada, la disuelven inmediatamente. En Australia, por ejemplo, toman acciones inmediatas de investigación cuando detectan que la información que fue enviada no es correcta. Entonces, fórmulas hay muchos. Como mencioné, Gafi no es prescriptivo en dar la receta, pero sí en fijar el piso. Y el piso que estamos recomendando ahorita a raíz de este análisis de mejores prácticas es el enfoque multidimensional. Es un documento público, a mi juicio es un documento fácil de entender y de analizar, que les invitamos a que consulten y que creemos que podrá ser de gran apoyo al sector público y privado. Sí, te digo, de hecho, Elisa, que además de ese que lo he revisado y es muy bueno, todos los documentos del Gafi que has estado mencionando vos a lo largo de la presentación son información y datos, detalles sumamente útiles para toda la comunidad. El que hablabas vos hace un rato sobre las señales de alerta, la bandera roja en materia de activos virtuales, si bien es un poquito técnico para algunos, pero es un documento que debe ser leído por cualquier operación en cumplimiento de cualquier tipo de sujeto obligado. Así que todos los documentos del Gafi son sumamente útiles. Así que te agradezco la nota esa. Juan Carlos, ya te dijo... Sí, Samari. Un poco la respuesta excelente de Elisa. Vámonos un poquito a la práctica. Recuerde que todos los actores somos responsables por acción y acción. Importante la debida diligencia. Con los perfiles muchas veces sabemos como oficiales de cumplimiento cuando la persona es o no beneficiario final. Eso, el sexto sentido o por las características de la cuenta, podemos deducirlo muchas veces. Los movimientos de la cuenta también nos señalan si efectivamente son acordes con la actividad registrada como tal de la sociedad, sea o no Shell Company, ¿no? También los informes de visita y podemos corroborar si efectivamente es una Shell Company. Y una práctica que es muy sabia, y los que me escuchen que están en el sector ojalá la apliquen, es que hay entidades que tienen políticas que no trabajan con compañías fachadas. Yo pienso que si ponemos un manual de cumplimiento de salida, se da un mensaje de una entidad transparente que quiere hacer las cosas bien y que quiere identificar al beneficiario final de todas esas sociedades aplicando una debida diligencia correcta y los controles correspondientes. Eso es parte de una cultura de cumplimiento. Entonces, eso es nada más para complementar un poquito el tema que estamos tocando. Gracias. Perfecto. Yo sé que está media ajustada en tiempo. Ya lo dejo a Juan Carlos hablar. Yo sé que tiene que presentar las credenciales, pero no te puedo dejar ir sin esta pregunta interesantísima que viene hace años, ¿no? ¿Cómo se puede llevar mayor transparencia a la financiación de la política? ¿Hay alguna experiencia, mejores prácticas que se pueda compartir con nosotros? Mirá qué pregunta Isamari al respecto. Sí se puede llevar, Gonzalo. Voy a traer la experiencia como el oficial de cumplimiento en un banco estatal, que en Panamá, asumo que en otros países es igual, es muy común que los políticos tengan cuentas, tengan préstamos en los bancos del Estado, por muchas facilidades que se les da como tal.
En Panamá, las cuentas únicas de campaña política se encuentran reguladas por el decreto 34/2019. Al respecto, se llevaba un listado de estas cuentas y se monitoreaban todos los meses antes de los comicios. De esta manera llevábamos un control y seguimiento de los movimientos de dichas cuentas, que estuvieran debidamente identificados y sustentadas las donaciones dentro del monto establecido, calificándolas como alto riesgo estas cuentas y que todas pasaban por cumplimiento. Una vez terminadas las elecciones, se cerraban dichas cuentas. Ese era el control que teníamos. Por el decreto 34 de 2019 se estableció que estas cuentas no podían recibir transferencias internacionales y se estableció un tope para las donaciones, que era un buen control. Otros aspectos importantes que sirven para garantizar esa transparencia: en Panamá se firma un pacto ético electoral, todos los candidatos y los partidos políticos, por medio del cual se comprometen a que el clima electoral sea ético, confiable, transparente y seguro, y se hace de una manera pública, con testigos, toda la ciudadanía. Los partidos políticos publican las listas de sus donantes y deben remitirlas al Tribunal Electoral de Panamá. Y también los candidatos políticos realizan de forma voluntaria una declaración de bienes ante notario antes de ocupar los cargos públicos. Entonces, pues estas son algunas medidas que nos ayudan a garantizar esa transparencia y a evitar que se den situaciones lamentables relacionadas con los delitos de lavado de dinero y sus delitos conexos. No, definitivamente un muy buen punto. Obviamente, o sabiendo en el mundo en el que actuamos, echa la ley, echa la trampa también, como por ejemplo, bueno, la posibilidad de definir el beneficiario final y con la concatenación de capas o de compañías fantasmas que van creando para ir ocultando el beneficiario final posiblemente. Pero creo que de alguna manera trae un poco de transparencia o pone el tema en el tapete, pone un poco de conciencia o concientiza sobre el tema de la financiación y no queda como un cliché o una palabra allí o un concepto en el aire, sino bueno, vamos a tratar de traer la transparencia a la financiación de la política, que ha sido un tema, obviamente, es un tema recurrente en el tema o en el ámbito universo de los delitos financieros, todos los sabemos a eso. Isamari, yo la verdad, Juan Carlos, ya te dejo a ti, perdón, yo sé que Isamari ya se tiene que ir, le prometí que a las 11 en punto hora de Miami la dejaba ver que tenía que presentar las credenciales ante el presidente Macron, así que Isamari, mil gracias por tu presentación, muy, un placer tenerte, gracias por haber aceptado y sin lugar a dudas te vamos a volver a llamar para dentro de un futuro cercano. Y Elisa, si nos hace el favor de quedarte unos segundos con nosotros, porque la verdad que es enorme la cantidad de preguntas y muy interesantes que están viniendo. Hasta luego, nos vemos en la semana y éxitos en el evento. Muchas gracias, Isamari, te puedes sumar cuando quieras. Hasta luego. Juan Carlos, no sé si tiene por allí alguna pregunta extra, un comentario, alguna acotación para Elisa. Sí, bueno, un poco más o menos también en línea de lo que comentaba Isamari, ¿no? Que ojalá que le vaya muy bien en su reunión y entrega de credenciales. Isamari mencionó algo muy interesante, que es el hecho de la cultura de cumplimiento, ¿no? Cuando ella hablaba específicamente de lo que son las shell companies o en general de cualquier instrumento o societario que pueda ser legal en algunos países y que finalmente puedan estar muy expuestos a un riesgo de lavado, ¿no? En ocasiones a veces, y pensando un poco en mi experiencia, digamos, a nivel de banca, muchas veces se pensaba de que por qué mejor ese tipo de sociedades no fueran prohibidas en algunos países para evitar que quede a discrecionalidad, por ejemplo, del sujeto obligado el tomar o no ese tipo de operaciones, ¿no? Yo creo que en realidad es muy importante el hecho de que nuestros países en Latinoamérica, por ejemplo, pudieran elevar un nivel de desarrollo de una cultura de cumplimiento que vaya no solamente a nivel del sujeto obligado, sino incluso a nivel de la sociedad en general, ¿no? Un nivel de cultura de cumplimiento que ayude a poder discernir cuando efectivamente algún instrumento, aún siendo legal, no es recomendable utilizarlo, porque finalmente termina siendo como una herramienta y es como pensar a veces, por ejemplo, que claro, que un bisturí pueda ser malo, ¿no? Sabemos que un bisturí pudiera ser un arma en manos de un delincuente, pero en manos de un médico salva vidas. Entonces, el problema tal vez no es tanto la herramienta, sino el uso que se le dé a la herramienta, ¿no? Y en ese sentido, solo como comentario, ¿no? Digamos, de repente lo que comentaba Isamari, de repente, Elisa, ya con este nuevo entorno digital al que todos nos estamos dirigiendo, no sé si de repente nos pudieras comentar si desde el Gafi
¿existe ya alguna posición tomada respecto, por ejemplo, a la supervisión basada en tecnología? Dado que nuestros sujetos obligados, dado que nuestras economías ahora se van a volcar al entorno tecnológico, y yo espero, ojalá, que nuestros países puedan asimilar rápidamente esta identidad digital tan rápido como India, por ejemplo, que nos comentabas. ¿Cuál crees que puede ser la posición como Gafi respecto a esa supervisión basada en tecnología? Porque si el sujeto obligado va a trabajar de esa manera, al regulador también va a tener que alinearse, digamos, en ese idioma, ¿no? Claro que sí. Bueno, me referiré primero al primer tema que estabas comentando, que tiene que ver con la importancia del sector privado como socio con el gobierno en la lucha contra estos delitos. Yo te diría varias cosas. La primera es, eso no es un tema solamente del crimen de lavado de dinero, sino de todos los crímenes en general. Cuando tú tienes impunidad, no solamente en la justicia, sino impunidad social, es decir, que la sociedad se vuelve cómplice, ampara o ayuda a los criminales, no puedes tener una lucha realmente efectiva. Ahora, el por qué esa sociedad está no detectando y en consecuencia ayudando a que estos delitos se comitan en el sector financiero, delitos financieros me refiero expresamente, puede suceder por dos razones. La primera, porque lo hacen voluntariamente y consciente, y la segunda, que es a la que me refería anteriormente, es por negligencia, porque realmente no comprenden que dentro de lo que están realizando en el servicio que están prestando está cometiéndose un delito. Y esa negligencia pues tiene muchos grados. Puede ser que tengan una sospecha y no la reporten, puede ser que tengan una certeza pero no quieran comprobarlo o confirmarlo, o puede ser simplemente porque no conocen los riesgos que tienen este tipo de instrumentos. Estamos hablando en concreto de las compañías fachada, pero hay otro tipo de operaciones y de acuerdos legales, fideicomisos y otros que tienen riesgos inherentes. Privado tenemos que tener presentes, entenderlos y mitigarlos. Entonces, la invitación es a informarse, a conocer dentro del trabajo que realizan ustedes en su sector, con las características de clientes y usuarios con los que operan, qué riesgos son a los que están expuestos y mitigarlos. Y cuando haya duda, siempre errar del lado del cumplimiento. Si hay una duda, mejor reportar que no reportar. Si hay una duda de si quiero tomar este cliente o no, pues probablemente no tomarlo. Eso, yo diría que esa es la recomendación, y en ese sentido, pues si el sector privado, la sociedad, empieza a trabajar de esta manera, podremos tener un mejor trabajo como jurisdicciones. Ahora, en relación a tu segunda pregunta, que tiene que ver con el tema de lo que llamamos SupTech, que es por supervisión basada en tecnología, con P, SupTech, Gafi está efectivamente a favor de ella. Hemos tenido 2 meses de trabajo en el último año, y siempre y cuando los riesgos del uso de la tecnología, como lo mencioné anteriormente, sean acotados y mitigados, como puede ser la protección de los datos y la confidencialidad de la información, Gafi está en favor de ello. Y ya hay jurisdicciones que están utilizando esta tecnología y que permiten tener una supervisión in situ mucho más puntual y mucho más atinada, porque la tecnología te permite analizar toda la información antes de llegar a la entidad y poder llegar, digamos que con un ojo clínico, a poder analizar los temas concretos y no hacer una revisión de papel, digamos, como se hace o se hacía anteriormente. Entonces, en resumen, a favor, un tema que seguimos trabajando y que están habiendo mesas de trabajo, y que siempre y cuando se mitiguen los riesgos seguiremos apoyando. No, por supuesto, el tema de tecnología definitivamente no se lo puede dejar de lado. Lo que tampoco se puede dejar de lado es el tema de la complejidad, ¿no? El entendimiento de esta tecnología subyacente detrás de estas herramientas, ¿no? En una de esas, un oficial de cumplimiento que conoce lo que pueden ser políticas, procedimientos, manuales y estrategia en un ambiente de cumplimiento, se le tira elementos tecnológicos o herramientas tecnológicas que por ahí desconocen. Entonces creo que tiene que venir acompañado con una capacitación, con una preparación acorde al nivel de complejidad de estas herramientas, sin lugar a dudas, porque yo creo que la inteligencia artificial, el machine learning, todo está aquí llegó para quedarse, y definitivamente se puede usar para el bien, como dicen los niños viendo dibujos animados, pero también obviamente son herramientas que la delincuencia las puede estar utilizando a su favor, así que sin lugar a dudas. Y con respecto a lo que decía, yo creo que
el tema y el trabajo del Gafi en los últimos años ha sido fabuloso en muchas áreas. Por ejemplo, el área de crear conciencia con los famosos gatekeepers, con los famosos APNFDs, la actividad de profesiones no financieras designadas, que siempre estuvieron como en los arrabales del ambiente de los delitos financieros. Y de alguna manera se los trajo al medio, se los trajo al círculo para que también fueran actores que sumen y no que resten, que aporten información y no que se queden en los márgenes de los programas de cumplimiento, los márgenes de la estrategia de combate. Y hoy en día muchos APNFD que no sabían cómo podían aportar o cómo podían sumar, ya saben y se están concientizando, están tomando conciencia. Amén de que muchos países lo están obligando por sus propias legislaciones, por las propias obligaciones legales, ¿no? Pero ahí se hacía un trabajo, creo que también muy importante por parte del Gafi. No sé si en APNFDs o en actividades profesionales, o como le llaman actividades vulnerables, creo que en México hay algo al respecto, ¿tiene alguna opinión, Elisa? Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, efectivamente el sector financiero fue el primero que fue regulado y supervisado a nivel mundial, y en ese sentido, además de que tienen mayores recursos financieros, pues van mucho más adelantados. Recordemos que el sector de actividades vulnerables, como le dicen en México, o de APNFDs, los DNFBPs en inglés, pues realmente Gafi los incorpora a su régimen de estándares hasta el 2012. Y en ese sentido, pues llevamos más corta vida en este trabajo, y también hay mayor diversidad en el tipo de sectores y en los recursos que pueden tener. Entonces, es una prioridad y es un reto. ¿Qué ha hecho Gafi? Lo que está haciendo Gafi es una guía específica para cada sector. Si vemos, por ejemplo, el 2019 emitimos una guía específicamente para los abogados, explicándoles cómo deben de hacer su enfoque basado en riesgo, explicándoles qué trabajo tienen que hacer con los clientes, cuáles son las actividades que son vulnerables, porque no todas las actividades de los abogados son actividad vulnerable o designada. Hicimos una guía para contadores también el año pasado, explicándole a ese sector cuáles son sus riesgos inherentes, cómo mitigarlos, cómo documentar sus evaluaciones de riesgo, cómo mejor cumplir con los estándares. Y así hemos tenido de diferentes sectores. Tenemos también, por ejemplo, para personas que prestan servicios relacionados con empresas y fideicomisos. Se está actualizando ahorita, por ejemplo, para personas que tienen que ver, que hacen trabajo relacionado con bienes inmuebles, desarrollo inmobiliario, real estate, etcétera. Entonces, lo que hemos hecho es decir, entendemos la complejidad de cada sector y trabajemos con cada uno de ellos para darles la información más digerida, más específica de cómo pueden implementarla. Y todos los países, a partir del 2012, tienen la obligación de regular y supervisar estos sectores. Algunos países lo han hecho con todos, algunos países están en el camino de hacerlo, pero la obligación está y Gafi está evaluando el efectivo cumplimiento de ello. De hecho, uno de los trabajos que está analizando Gafi actualmente en relación a la quinta ronda es separar el sector financiero del sector no financiero y a cada uno de ellos analizarlo en individual, su regulación, su supervisión, porque actualmente se analiza, digamos que en conjunto. Entonces el país recibe una calificación por todo el bloque de supervisión de actividades, tanto financieras como no financieras. Y se diluye un poco el análisis o el resultado al poner todo en un mismo cajón, permíteme ponerlo de esa manera. Entonces, una de las propuestas es que a partir de la quinta ronda haya un resultado inmediato para el sector no financiero y un resultado inmediato para el sector financiero, que permita al evaluador y a quien en el reporte discernir muy bien las fortalezas y las deficiencias de cada uno de los sectores. Excelente. Ya te dijo Juan Carlos, solamente le comento al público que he puesto otra encuesta. ¿Qué es lo más probable que continúe siendo la nueva normalidad para los programas de cumplimiento de delitos financieros después de la pandemia? Y le damos ahí una serie de opciones que pueden elegir más de una. Esto es más o menos para traer un poco de aire a ver dónde ven o dónde se ven ustedes parados con esta nueva normalidad, que no sé si se va a traducir en un cliché o si realmente va a ser los cimientos de esta nueva realidad. A ver cómo piensan o qué es lo más
o lo que ustedes creen que es más probable que continúe de aquí al futuro después de la pandemia. Por ejemplo, nos hemos acostumbrado ya a este trabajo remoto, a muchas relaciones remotas, not face to face, y de hecho posiblemente sea uno de los elementos. Ahora vemos qué piensa nuestra audiencia, y nos dice que en un 56% trabajar desde casa o una mezcla presencial virtual va a quedar. Un 52% que las identidades digitales y los procesos de debida diligencia del cliente van a quedar o van a cambiar. Banco, pagos, servicios financieros, todo va a ser digital, un 51%, un casi 58% mayor énfasis en la ciberseguridad, sin lugar a duda, un mayor uso de automatización, aprendizaje automático e inteligencia artificial, un 37%. Interesante visión de nuestra audiencia. Juan Carlos. Sí, gracias, Gonzalo. No, efectivamente, es importante todo lo que nos comenta Elisa, es importante conocer cuál es, digamos, el foco hacia el cual nuestras economías o nuestras sociedades están apuntando. Y en líneas generales y por experiencia misma, debo reconocer que, claro, siempre hemos visto que el GAFI los últimos años cada vez han estado mucho más cercanos y con mucho mayor precisión respecto de las necesidades o realidades que puedan tener cada uno de los sujetos obligados, ¿no? De repente se me ocurre, ¿no? Pensando, nosotros sabemos que siempre los delitos de lavado son... no conocen fronteras, ¿no? Son delitos que normalmente tienden a extenderse en muchos sectores económicos, de ahí, por ejemplo, la vulnerabilidad del sector no financiero, que en ocasiones no tiene mayor sensibilidad al manejo del riesgo de lavado, o en fin, muchos aspectos generales, ¿no? De repente ahí, Elisa, ¿nos puedes comentar cuál puede ser o cuál es la visión del GAFI en materia de cooperación, por ejemplo, con otros organismos internacionales? Nosotros siempre en cada uno de los países ya conocemos más o menos cuál es el esquema general de cooperación entre una unidad de análisis financiero o de inteligencia financiera con el sujeto obligado, con las instancias de justicia, en fin. Pero si no pensemos incluso a nivel mundial, ¿cómo trabaja el GAFI con esos otros organismos internacionales dedicados, por ejemplo, a buscar mayor transparencia o combatir la delincuencia financiera, ¿no? Por ejemplo, Transparencia Internacional, Banco Mundial. Claro que sí, y aquí aprovecho un poco para dar algo de contexto. Antes de que asumiera la vicepresidencia de GAFI, y todavía ahora, desde el 2016, tengo una de las dos copresidencias o sillas que moderan el grupo de enlace y cooperación global de GAFI, que es el grupo que se encarga de que los grupos regionales, que son los estilos GAFI, GAFILAT, que es el de Latinoamérica, GAFIP, que es el del Caribe, Monival, que es de Europa, y así sucesivamente 9 grupos regionales, y los observadores, que son los otros organismos internacionales que refieres, Interpol, Naciones Unidas, Fondo Monetario, Banco Mundial, etcétera, que GAFI se coordine bien con ellos y se complemente bien. Entonces, te puedo platicar, digamos, de primera mano que muchas cosas de las que hacemos. La primera es que cada vez que hay una reunión plenaria de GAFI que tiene lugar 3 veces cada año, hay una reunión de este grupo donde están los secretariados de los grupos regionales y representantes de cada una de estas organizaciones internacionales. Y platicamos de los temas que afectan a la red global y cómo podemos complementarnos unos a otros. Como GAFI puede complementar el trabajo de otros organismos internacionales, como por ejemplo, hacemos mucho trabajo con Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con relación a sanciones financieras dirigidas, o cómo podemos coordinarnos con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional con el tema de asistencia técnica que ellos prestan en esta materia. Y también viceversa, cómo GAFI puede beneficiarse del gran trabajo que hacen estas y otras organizaciones internacionales en las que GAFI puede construir y complementar. Porque efectivamente, como bien lo mencionas, el tema de combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo está intrínsecamente ligado con muchos otros temas: tecnologías, digitalización, inclusión financiera, cibercrimen, seguridad internacional, etcétera. Es una infinidad, digamos, de lazos que nos conectan, evasión fiscal, etcétera. Entonces, hay una comunicación muy fluida
y todos los organismos regionales reportan a Gafi el trabajo que realizan, y en ese sentido nosotros podemos identificar en dónde podemos trabajar más con ellos. Y lo mismo hacemos nosotros con ellos. Entonces es una comunicación y una cooperación fluida y regular. Excelente, excelente, Melissa. Una pregunta, mirá, muchos países por ahí están trabajando, creo que una herramienta muy útil para sus supervisados dentro de estos países ha sido la evaluación nacional de riesgo de cada uno de los países. De hecho, en los países que yo visito en América Latina, posiblemente todos los organismos... A ver, un segundo. Perdón, pensé que estaba en mute. Todos los supervisados se fijan y se basan en estas evaluaciones de riesgo de cada uno de los países para saber dónde está parado el país en materia de vulnerabilidad, en materia de riesgos. Y ahora que habías hablado, por ejemplo, esta separación dentro del Gafi entre el sector financiero y el no financiero, que son dos áreas distintas, ¿no? Y creo que es muy acertado justamente porque no se mete todo dentro de la misma bolsa, si se me permite. ¿Hay algún consejo, alguna visión por parte del Gafi con estas evaluaciones nacionales de riesgo que realiza cada uno de los países para guiarlos, cómo los pueden hacer o cuáles son las mejores prácticas o darle por lo menos pautas o orientaciones al respecto? Que creo que la evaluación nacional de riesgo ha sido un elemento esencial para todos los supervisados que no sabían por dónde empezar a ajustar sus propios controles. Claro que sí, Gonzalo. Es una pregunta que provoca muchas respuestas, pero voy a irme un poco al antecedente para aquellos que no lo conozcan. Gafi fue el primer organismo internacional, antes que la OCDE inclusive, que decidió que iba a analizar la efectividad de sus estándares. Es decir, no me digas nada más, país, cómo tienes tu institución y tus leyes y tus facultades. Dime cómo lo implementas y qué tan efectivo es. En otras palabras, no me importa cuántos soldados mandas a la guerra, sino qué tan efectivos son en el combate una vez que los pones a pelear. Para ello, tienes que reconocer que los países, las jurisdicciones, no tienen recursos ilimitados. No puedes pedirles todo. Tienes que darles un marco para que prioricen dónde van a poner los recursos. Y esa decisión se tiene que basar en los riesgos. Para ello, la recomendación número 1 de Gafi, que es la columna vertebral de todo lo que hacemos, es precisamente la evaluación nacional de riesgo. Si tú ves la recomendación número 1 de Gafi, que tiene un efecto cascada en todas las recomendaciones, lo que te dice es que el país tiene que evaluar sus riesgos para entenderlos, para mitigarlos, pero también para comunicarlos precisamente al sector privado. Y el sector privado, a través de las otras recomendaciones, está obligado a enterarse de la evaluación de su país y a considerar esos riesgos y mitigarlos dentro de su sector. Entonces, eso que mencionas es precisamente lo que quiere provocar Gafi. Todos los países están obligados a hacer una evaluación nacional de riesgo, a después tener una estrategia basada en esa evaluación y hacerla en colaboración cercana con el sector privado y comunicarla con el sector privado, porque al final son los que consumen esa evaluación y los que implementan muchos de los elementos de mitigación. Esa recomendación es precisamente la que mencioné en un principio, que estaremos analizando cambiar próximamente, porque ahorita la obligación de los países es evaluar el riesgo de lavado y de financiamiento del terrorismo, pero no hay una obligación para evaluar el riesgo de la evasión de cumplimiento de la proliferación de armas de destrucción en masa. Es ahí donde va a venir el cambio. Y ese cambio, como te comento, tiene un efecto cascada. Tiene un efecto cascada porque en el momento en que el país identifica los riesgos que tiene en este nuevo campo, los sujetos obligados tendrán que contemplarlo y mitigarlo también. Y es ahí que viene el desprendimiento. Quizás a lo mejor hubiese sido mejor platicar ese antecedente al principio, pero te agradezco la pregunta. Ahora, ¿qué hace Gafi para que los países lo hagan bien? Tiene una metodología. Hay una metodología que emitió Gafi para decir a los países cómo mejor desarrollar su evaluación nacional de riesgo. Y el año pasado, por ejemplo, después de un arduo trabajo porque detectamos que los países no estaban haciendo el mejor trabajo en evaluar sus riesgos de financiamiento al terrorismo, emitimos una guía para los países de cómo desarrollar una efectiva evaluación nacional de riesgo en materia de financiamiento al terrorismo. Es un documento nuevo que acaba de ser emitido y constantemente damos retroalimentación a los países. Todas las evaluaciones, todos los reportes de evaluación mutua empiezan con el resultado inmediato número 1, que es precisamente que también el país entiende sus riesgos.
Porque si un país no entiende bien sus riesgos, no los va a mitigar bien. Entonces, normalmente el resultado que tiene un país en su resultado inmediato 1 condiciona, permíteme que lo ponga así, o da una idea de cómo se va a desprender su cumplimiento en los otros resultados inmediatos. Oh, excelente. Juan Carlos, no sé si tiene algún comentario, pregunta. No, en realidad el ejercicio de la recomendación 1, como bien lo indica Elisa, en cada país cada vez se ha ido perfeccionando y es importante ahora, por ejemplo, estar muy a la expectativa de esta nueva actualización de la recomendación para poder pulir esos enfoques que de alguna u otra manera, y uno lo puede ver, uno entra a ver los informes de evaluación mutua. Yo creo que soy muy optimista en ese sentido. Los países cada vez están aprendiendo a evaluar mejor sus riesgos. Que todavía nos queda una brecha, definitivamente todavía nos queda una brecha, y sobre todo pensando en varios países de Latinoamérica, pero yo creo que vamos hacia ese camino y es importante el apoyo y el soporte y el diálogo que tengamos entre el sector privado con el sector público también para poder ser más eficientes en esto, en esta evaluación, como mencionaba Elisa, ¿no? Si mandamos soldados, que sean soldados exitosos en esta guerra, no solamente sea cantidad de soldados, ¿no? No, excelente. Yo, antes de hacer un comentario, les dejo la última encuesta y antes de cerrar, porque también estamos muy agradecidos por el tiempo de Elisa, pero sabemos que es tiempo limitado y le hemos estirado media hora más. Muy, muy agradecidos por esta muy excelente predisposición de Elisa y del Gafi en general. También muy agradecidos al Gafi, ¿no? Le dejamos esta pregunta. Y con respecto a lo que decía Elisa, yo me acuerdo en la década pasada, la década del 2000, recuerdo en los países cuando venían los evaluadores del Gafi a evaluar al país, lo primero que salía el país a ver si habían tipificado, si podían tipificar 2 meses antes la figura del lavado de dinero. Y una vez que salía tipificada la figura, a ver si podían meter preso a algunas personas para mostrarle al Gafi que realmente estaba trabajando el sistema. Y los evaluadores se podían ir con algunos números como la figura había sido tipificada y había gente presa. Creo que el nuevo enfoque en materia de eficiencia, en materia de concientización, realmente dio una vuelta de tuerca y trajo sobre la mesa o puso sobre la mesa la verdadera función de la efectividad del sistema. Creo que es excelente y estamos, como dice Juan Carlos, muy, muy atentos a lo que vendrá por parte del Gafi porque creo que van a ser cambios importantes para todos los actores, ¿no? Todos los países y todos los actores. A ver, ¿cómo ha afectado la pandemia a las alertas que están viendo en sus programas de cumplimiento de delitos financieros? Bueno, vamos a ver. Más alertas con fraude, cerca del 54%. Más alertas relacionadas con lavado de dinero, no tanto, un 27%, más alertas relacionadas con ciberdelitos, casi un 60%, no vemos menos alertas en ningún lado, y algún 29% más alertas relacionadas con delitos de incumplimiento de regímenes de sanciones y corrupción. Y un 10% sin grandes cambios a partir de esta pandemia con respecto a las alertas. Muy interesante. Elisa, mil gracias por tu participación. Te dejo unas palabras, unos minutos de si quieres descargar, si quieres comentar algo. La verdad que es un honor enorme para nosotros que tú estés presente, que tú, representando a Gafi, estés presente, hayas estado presente en este inicio de la conferencia. Muchas gracias, Gonzalo. Pues el agradecimiento es de Gafi, como mencioné en un principio, por darnos la oportunidad de platicar con una audiencia tan importante como es la latinoamericana. Una de las prioridades que hemos fijado en esta nueva presidencia y vicepresidencia es precisamente aprovechar que hay un espacio de un país latinoamericano en el liderazgo en Gafi para acercarnos a la región, teniendo la facilidad del idioma, de la cultura, del entendimiento de nuestros regímenes. Entonces, para mí, en lo personal y en representación de Gafi, esto es precisamente lo que queremos hacer y agradecemos el espacio y la apertura para platicar con tu audiencia. Quisiera retirar la invitación a todos de acercarse a la página de Gafi, a nuestros documentos, a nuestras consultas públicas. Tenemos webinars constantemente, tenemos consultas públicas con los sectores, tenemos un evento al año
normalmente acotado en la temática, pero que abrimos al sector privado para que podamos tener un diálogo. Entonces, digamos, una puerta abierta y una mano amiga para ustedes acercarse a Gafi. Y finalmente, las últimas palabras quisiera nada más mencionarles, y es un mensaje más de tipo, de corte humano. Nuestras sociedades, y me refiero a las latinoamericanas, desafortunadamente en algunas de nuestras jurisdicciones tenemos un alto índice de crimen. Y el lavado de dinero es gasolina para estos grupos criminales. En la medida en que ustedes, yo, todos nosotros podamos trabajar en el día a día y acotarlo, estaremos teniendo una función más allá del cumplir con un supervisor que viene a revisar nuestro cumplimiento. Estaremos contribuyendo a tener sociedades más limpias y mejores para nosotros, pero también para las futuras generaciones. Así que ese es el mensaje que quisiera que se lleven, y que la próxima vez que estén en una situación de duda sobre reportar, no reportar, tomar un cliente o no tomar un cliente, que recuerden que el lavado de dinero no es un crimen sin víctimas. Es un crimen que, si bien no las vemos directamente ligados al lavado de dinero, las vemos directamente cuando salimos a la calle, cuando vemos las noticias, cuando vemos los agravios que están sufriendo nuestras sociedades. Eso es el mensaje a nivel humano que quisiera yo dejarles, y de nueva cuenta agradecerles su tiempo, sus preguntas. Lamento no poder haber contestado todas y quedar también a sus órdenes. Y muchas gracias, Juan Carlos, gracias, también. Elisa. De todas maneras, les comento, sí hemos recibido decenas de preguntas que se las vamos a pasar a Elisa para que ella las vea. Y de todas maneras, bueno, quedamos conectados con la plataforma de GRIP, y la verdad que ha sido este mensaje final tuyo, Elisa, la verdad que creo que es muy preciso, y justamente, como dice un amigo, un colega, el director del Banco Central, Zenon Ghosh, siempre el delito financiero no es un delito económico, sino es la propia economía del delito para tenerlo bajo lupa. Creo que es muy preciso eso. Así que mil gracias nuevamente, y el espacio justamente para este ambiente latinoamericano, que podamos tener al Gafi presente aquí. Juan Carlos, muchas gracias por tu participación, como siempre, muy honrados de tenerte entre nosotros. Así que bueno, nos estamos viendo para la próxima sesión dentro de ahora 23 minutos, el delito financiero post pandemia, la nueva normalidad. Así que les dejamos un break de unos 23 minutos y nos vemos enseguida. Muchas gracias a todos. No se olviden de llenar la encuesta final al cerrar esta sesión.